¿Ya o todavía no? No. Aquí aparece como live en Facebook. Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya iniciamos con nuestro programa de este día 25 de septiembre aquí en la cafetería. Así que sean todos bienvenidos y saludos a todos los amigos que hoy nos honran con su presencia en este espacio de su preferencia. Bienvenidos al único lugar en donde lo único que importa es charla y café, y la verdad, ¿qué charla tenemos hoy preparado para todos ustedes en este cuarto? Ya es el cuarto programa. Caleb, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Irán? Pues emocionado, ya es el episodio 4 de la cafetería, increíble. Desde que abrimos las puertas de la cafetería, esto se ha convertido en una experiencia cada vez más extraordinaria y que nos deja muchas enseñanzas. Así es, correcto. José, ¿cómo estás desde España? Buenas noches desde España, buenas tardes allá en América. Un gusto saludarles nuevamente en este programa La Cafetería. Ya es el cuarto programa que hacemos y la verdad estamos muy contentos, muy felices de que mucha gente nos esté siguiendo y que hoy esperamos a mucha gente más, hablando de manera internacional. Bienvenidos a todos. Así es, pues bueno, nuevamente damos la bienvenida a todos ustedes, como ya lo comenté hace un momento, y también quiero presentar a nuestro invitado especial que le estamos mencionando a través de nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Es el maestro Hamlet García. Permítanme leer un poco de su perfil. Es licenciado en Derecho, especialista en Derechos Humanos y en Derecho de Amparo, maestro en Derecho Procesal Constitucional, alumno de la maestría en Derecho, con especialidad en Tecnología por la Universidad de California, Berkeley. Egresado del programa Maestría en Negociación de la Escuela de Negocios de Harvard. ¿Cómo estás, Hamlet? Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Desde la Ciudad de México, Hamlet, ¿qué dice el clima? Sí, ahorita andamos en Chilangolandia City. Y que dicho sea de paso, desde que anunciamos la visita de este distinguido
tomador de café a la cafetería. Se nos subieron las visitas a Instagram, a Facebook, y gracias, maestro, porque nos has traído buena vibra. No, gracias a ustedes. Esperamos pasar aquí un buen rato platicando y tomando café. Eso. Hay una frase célebre de México que la hemos estado recordando durante estas semanas. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. Ya nada más le falta el penacho como Moctezuma. Pero dilo con estilo, José, con el audio. Es que ya no me sale, porque ya soy español, ya no me sale. Ay, Dios mío. Okay. Ya sé cuál es, la que dice sin miedo al éxito, papá. Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papá. Oye, Hamlet, para los que dudan de que la Ciudad de México nunca duerme y que todo el tiempo es... Quien viene de la Ciudad de México ya viene probado para todo tipo de situación que se enfrente en cualquier estado del país y del mundo. Antes de entrar al aire, ¿qué es lo que había pasado en tu edificio? Platícanos. Bueno, pues a alguien se le ocurrió ponerse a fumar y empezó a sonar la alarma de incendios. No, macho, no. O sea que cuando no son temblores, es pandemia, cuando no es pandemia, son alarmas de incendio, ¿no? Sí, no, y además dicen que es septiembre de temblores, entonces aquí todo el mundo asustado, pero ya casi es verdad. Está tremendo. Fue en el 2017, ¿no? El último terremoto. 2017 hubo dos, uno a principios y el otro el 19. El 19S. Wow. Sí. Estuvo bien tremendo porque recuerdo que en meses pasados que tembló, que hubo una alarma de incendios, que todos salieron en plena pandemia, los memes estuvieron a la orden del día, ¿verdad? Sí, claro. Temblaba y todos se salían, y en la calle alguien estornudaba y todos se metían, ¿no? Ay, Dios mío. Está difícil. Perfecto, pues bienvenido, Hamlet. No, muchas gracias, pero la ciudad tiene muchas bondades, la verdad es que a mí me gusta mucho y hay una gran oferta cultural, turística, recreativa. Ahorita pues no se puede disfrutar nada. No, pues no. Hay una exposición que ya abrieron, es de Monet. Además del COVID, la exposición del COVID, además. Además. Está en Forum Buenavista. La acaban de abrir, me parece que hace 20 días, y es con citas. Y se supone que pues hay ahí todas las medidas de seguridad y el control para poder pasar. Es en Forum Buenavista. Okay. Es muy similar a la que había de Van Gogh, pero ya en medio de la pandemia, pues se perdió ahí el hilo, y creo que como la van moviendo de ciudad, ya se fue. Creo que la van a recuperar tal vez a finales de año. Pues sí. La verdad es que Ciudad de México siempre tiene un sabor muy peculiar. A mí me fascina la Ciudad de México, y cuando a veces me toca ir, me gusta mucho recorrer, sobre todo la parte donde está Bellas Artes, donde está esa avenida que está por entrar la Torre Latinoamericana. Sí, Avenida Juárez. Ándale, está padrísimo. Avenida ahí. Juárez, 16 de septiembre, toda esa parte. Tenemos saludos desde Israel, no del edificio, volvamos a aclarar. No es desde el tercer nivel. Desde la tercera planta ya están los chambeadores ahí mandando saludos. No, Azuba Montejo, que siempre nos ha seguido desde el primer programa. Saludos, Azuba, desde Tel Aviv, Israel. De Roma, nos están hablando de Roma, Italia. Mandan saludos especialmente a Irán, a los demás nos desconocen, somos partes. Sí. Gracias. Maresa Peláez nos está viendo, me imagino que desde Cancún. Pablo Méndez Huerta manda saludos. Yananí desde California nos están viendo. Desde El Salvador, saludos fraternos. Carolina de Ramírez. Excelente, pues mucho ¿Nada más saludos o hay pupusas? Sí, oyes. Que pasen el teléfono para envíos a domicilio. Vamos rápidamente al tema de las breves informativas internacionales. Un día como hoy, 25 de septiembre, pero de 1944, nace Michael Douglas, es el actor. En 1951 nace Pedro Almodóvar, cineasta español. En el 52 nace Christopher Reeve, actor que interpretó a Superman. En el 68 nace Will Smith, actor y músico estadounidense. Así es. El 69 nace Catherine Zeta-Jones, actriz británica. Y en el 95 se emite el último capítulo de la serie Chespirito de Roberto Gómez Bolaño. Hoy celebramos se celebran 2 días internacionales.
El Día Internacional de la Ataxia es un trastorno que se caracteriza por una disminución en la capacidad de las personas en coordinar los movimientos. Se manifiesta mediante un temblor en diversos lugares del cuerpo mientras se realizan movimientos voluntarios. Esto hace que el afectado tenga problemas en mantener el equilibrio. Se presenta en edades muy tempranas, aunque puede aparecer tardíamente, y el 60% de los casos son hereditarios, entre ellas la ataxia de Friedrich, la cual se produce por una pérdida en la función del cerebro o por alguna anomalía en las vías conductoras de los impulsos nerviosos hacia él. También el Día Internacional del Farmacéutico hoy fue establecido por la Federación Internacional Farmacéutica, por sus siglas FIP. Esto ocurrió durante el Consejo celebrado en septiembre del 2009 en Estambul, Turquía. La fecha 25 de septiembre fue escogida para conmemorar el día en que fue creada dicha organización. Así que bueno, esos son los 2 días internacionales que se celebran el día de hoy. Escogí yo, a ver, tengo 4 o 5 noticias que me encontré navegando por Twitter esta mañana. Uno de ellos, bueno, hablamos acerca del tema COVID, lo que estamos platicando. La agencia francesa AFP menciona que la Organización Mundial de la Salud estima 2 millones de muertos probables si no se actúa colectivamente contra pandemia. Creo que ese es un buen mensaje para todos, porque esto ya prácticamente no solamente encierra la responsabilidad sobre las autoridades, sino también sobre los actos de responsabilidad de la sociedad. La agencia Reuters menciona que Israel endurece el confinamiento en medio de críticas a la gestión del gobierno. Así que, pues, los saludos que nos mandan desde Tel Aviv, espero que se encuentren bien, ya que el rebrote del COVID, pues, les pegó y otra vez están en confinamiento. Un jaguar con quemaduras, una víctima más de los incendios forestales en el Pantanal de Brasil, que es el más grande del mundo, que también está en incendio, así como igual que California. Así que, pues bueno, lamentablemente también estas especies sufren. Cerca de 400 ballenas piloto mueren al quedar varadas en las costas de Australia. Y creo que la noticia que nos va a alegrar, porque pues la verdad es que pura noticia mala, incendios y COVID y demás, pero una buena noticia es, ahí les va, fíjense bien, la agencia francesa AFP nos dice, una rata detectora de minas premiada en el Reino Unido por su valor. La verdad no me quedé con la duda y entré un poquito a monitorear el asunto. Magagua, Dani, ¿tienes la declaración de la rata por la emoción de la... Sí, de hecho al parecer se quedó sin palabras debido a la emoción que le embargó esta premiación. Magagua se llama una rata gigante africana que detecta minas antipersonas en Camboya. Fue galardonada el viernes con una medalla de oro por la Asociación Veterinaria Británica. Es una rata que está entrenada, dice, entrenada por la ONG belga Apopo. Malagua puede enorgullecerse a sus casi 6 años de haber descubierto ya 39 minas antipersona y 28 restos explosivos a lo largo de su carrera, convirtiéndose en el más eficaz de los roedores utilizados por esta asociación. Así que ya saben, los que nos están escuchando, si son ustedes los que tienen de una moral de una autoestima muy baja, decir, no, que yo no sé, que yo no puedo, que se me hace muy difícil, que esto, que lo otro, pues bueno, ya una rata nos puso el ejemplo. ¿Cómo ves, Hamlet? Pues digo, qué padre lo de la rata, la verdad es que enhorabuena. Hizo algo muy bueno por la humanidad, sí. Está tremendo eso, ¿eh? Ha hecho más la rata que el pato que estaba fumando en tu edificio, mano. Sí, man. Sí. Ay, te digo, Caleb. Oye, pues estoy realmente, no sé si decirte emocionado o conmocionado por el premio de la rata, espero que le esté pasando bien. Oye, pues digo, a propósito del día de hoy, que es un tema muy interesante que vamos a traer, quiero recordar una frase muy interesante de una personalidad. Digo, yo sé que a lo mejor el especialista que tenemos, en cuanto diga la primera línea, va a adivinar de quién se trata, quién fue el que mencionó esta frase. A lo mejor no la conozco, ¿eh? A lo mejor no la conozco. Puede ser. Sí, yo lo dudo. Vito. No disfrutaremos la seguridad sin desarrollo, no disfrutaremos el desarrollo sin seguridad y no disfrutaremos ninguna sin el respeto por los derechos humanos. Kofi Annan, una personalidad, bueno, muy distinguida en ámbito de derechos humanos,
economista ghanés, ex secretario general de las Naciones Unidas, por allá del periodo del 97 al 2006, galardonado obviamente por la ONU, y también Premio Nobel de la Paz 2001. Es toda una institución, una autoridad en materia de derechos humanos, y bueno, pues ahí para recordar a Kofi Annan. Excelente. Les vamos a pedir, por favor, a todos los que nos están escuchando que si tienen alguna pregunta referente a los temas, que obviamente el tema de derechos humanos es muy extenso, nos los haremos en 5 puntos que vamos a tocar con el maestro Hamlet. Así que nos va a ser un poquito complicado estar leyendo los comentarios como anteriormente lo hacíamos por el tiempo. José me va a estar apoyando para estar tomando nota de esto. Si quieres hacer alguna pregunta al maestro Hamlet referente a los temas que estamos tocando, apunta en los comentarios el hashtag La Cafetería, y después del hashtag haces tu pregunta, y en un momento que tengamos libre la vamos a leer para que el maestro Hamlet nos haga el favor de explicarnos un poquito al tema. La verdad vamos a leer. Se dice leer, no leer. Perdón. En México es leer, y está avalado por la misma Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Aquí la Real Academia Española. Es cierto, adelante, adelante. Bueno, Hamlet, estamos en un país muy conflictivo. En la actualidad, el tema de derechos humanos es un tema muy espinoso. Tú lo has de saber mejor. Y bueno, queremos platicar contigo, que nos platiques más bien el tema de derechos humanos para que nuestra audiencia esté enterada de esta situación. Sí, bueno, hay una crisis en materia de derechos humanos. Creo que no solamente es de nuestro país. Lamentablemente ahorita todo el planeta pues está sufriendo no solamente la pandemia, sino una crisis financiera. Y esto lo que revela pues es la enorme desigualdad que hay en todo el mundo. En teoría, los derechos humanos, conceptualizados desde la Declaración de Derechos Humanos de la ONU hace más de 70 años, en 1948, pues parte de un supuesto de que todos los hombres y mujeres nacen libres e iguales, ¿no? Esa es como la preconcepción. La realidad, pues, es que esto no es cierto. Y entonces, la igualdad no es un punto de partida en el mundo real, sino un objetivo, una meta que se está buscando todos los días. En ese sentido, pues, de país en país y de zona en zona geográfica del mundo se refleja de distintas maneras. La visión occidental avanzó muy rápido en el tema de las libertades primarias, igualdad y seguridad jurídica. La visión oriental tardó un poco más. Todavía vimos en la década pasada la primavera árabe y otras cuestiones ahí por el estilo. Pero lo complicado, fíjate, es la tensión aparente, porque no es real, sino es una tensión que utiliza algunos grupos que están en contra de los derechos humanos para decir que la democracia no puede garantizar esos derechos humanos. Entonces, cuando vivimos en una crisis de este nivel, de este tipo, algunas personas aprovechan para cargar contra los derechos humanos e intentar poner ideologías totalizadoras. Y es algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el nacionalsocialismo. Veníamos de la Gran Depresión, veníamos de una crisis económica internacional, y entonces pues aparecen los populistas con soluciones mágicas, acompañadas de culpar a las minorías sobre los problemas. Entonces pues tuvimos una masacre que ustedes ya conocen, de millones de judíos, de eslavos, de comunistas y de todos estos grupos minoritarios. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues se establece un pacto, digamos, internacional. Se crea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas precisamente para regular esos conflictos que no lleguen a guerra. Y se establece la Asamblea General como un órgano directivo y consultivo en la que estuvieran representados todos los países, y se establece la declaración para... Supuestamente, digo, esa era la visión, sentar las bases para que estas situaciones no volvieran a ocurrir. Pero ahorita, pues de nuevo estamos ante estas
tensiones y lo mismo ocurre en México. Lo vemos ahorita en los temas de salud, por ejemplo. Es correcto. Hay una disparidad enorme entre las personas que fallecen por COVID en hospitales públicos de niveles no tan especializados y aquellos que se atienden en hospitales privados. Es un aspecto muy distinto, por ejemplo, al que viven allá en España, donde está José, que me parece es el mejor sistema de salud del mundo. Todos tienen derecho a la sanidad, como le llaman allá, y son atendidos pues de una excelente manera y se logra salvar así muchas vidas. Pero, por ejemplo, en los casos de aquí de México, en un corte que hicieron en el mes de agosto, el 60% de las personas que habían fallecido tenían educación primaria, se dedicaban a oficios o al comercio informal, eran personas de escasos recursos, eran obreros o eran amas de casa. Entonces, la desigualdad impacta en el goce de los derechos humanos. Y regresando al primer comentario, pues no existe la igualdad de la que se supone deberíamos de partir. Ahí estamos. Viene entonces la pandemia es como cuando desciende el agua en el río, ¿no? Te puedes dar cuenta de qué tanta cultura hay de cuidar, por ejemplo, los ríos, porque cuando baja o desciende el agua te das cuenta que hay basura. Entonces, ¿tú crees, maestro, que es esta situación que se presenta, que a lo mejor la respuesta es muy obvia, pero nos encantaría tener tu punto de vista, tu opinión? La pandemia representó eso para países como el nuestro, por ejemplo, que viene a demostrar esa desigualdad que existe en estos servicios tan necesarios? Sí, claro, ahí hay una vinculación, qué bueno que lo mencionas, entre los servicios y el derecho. No todos los derechos son prestacionales, o sea, no en todos los derechos el Estado está obligado a digamos, garantizártelos en la manera de proveerte de esos bienes, digamos. Sí. Sino a establecer las condiciones óptimas para que tú puedas proporcionarlos por tu esfuerzo, por tu trabajo. Pero en otros, como es la salud, en teoría la salud pública vendría a garantizar eso para todos los ciudadanos mexicanos. Y vemos ahorita pues que el sistema no fue capaz de absorber la demanda. Además, pues había algunas fallas institucionales, ¿no? Por cuestiones de obesidad, de Claro. problemas de hipertensión y otras precondiciones que han facilitado eso. Pero la pandemia no solamente reflejó esas carencias en la salud, sino también en la educación. O sea, esto que estamos haciendo ahorita, el privilegio de contar con una conexión a Internet, con una buena velocidad, un equipo que nos permita realizarlo y un lugar cómodo para podernos conectar, pues no todas las personas lo tienen. Y entonces vemos como muchos que están, sobre todo en los niveles básicos, pues ahorita están perdiendo el año prácticamente porque no tienen la posibilidad de conectarse. Ayer salió una nota que me pareció muy, muy buena. La UNAM compró 20,000 tablets para sus alumnos que no tienen recursos para que pudieran seguir las clases a distancia, digamos. Pero en otras ocasiones pues no se puede cumplir con esto. Además hay una disparidad entre las zonas urbanas y las zonas rurales. No es lo mismo Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey que Oaxaca, Chiapas y Guerrero, ¿no? La sierra. Sí, es correcto. Entonces son complicaciones que van surgiendo y que revelan que no todos tenemos los mismos derechos. Hay un concepto que me gusta mucho y que creo que es el que está ahorita en el centro del debate, que se llama interseccionalidad de la discriminación. Esto significa que una persona reúne dos o más condiciones para ser sujeto de discriminación. Entonces, no es lo mismo lo que sufre pues una persona blanca de clase alta que vive en San Pedro Garza o en Zapopan, a una condición de una mujer indígena, joven, protestante y pobre que vive en Chiapas, por ejemplo. Entonces, cuando le vas sumando esos factores, el crecimiento de las complicaciones es
es Se va para arriba, exponencial. Las Es como barreras la que se curva de la proponen- pandemia, se va para arriba, para arriba, para arriba. Sí, sí, sí. Ahorita se revela, pero digo, es siempre, ¿no? Esa persona, pues, para que tenga las mismas condiciones para acceder a todos estos servicios, pues va a ser prácticamente imposible. Yo creo que Podríamos siempre se han llamar dado, que, yo creo que siempre se han dado estas condiciones, pero la pandemia ha sacado a relucir todo lo que, exacto, el cochambre que hay debajo, ¿verdad? así Y es. que está poniendo a prueba, creo yo, a mi parecer, mi humilde opinión, está poniendo a prueba a todos los gobiernos en todo el mundo, ¿eh? Sí, y Sí, te sí, das sí. cuenta, por ejemplo, los países, lo que dice el maestro es muy cierto, porque hay países que han manejado muy bien todo lo que tiene que ver con las crisis de la pandemia, porque no es una, son muchas crisis. Y entonces te das cuenta que son países que traen o sea, una distancia enorme respecto a los países que traemos estos problemas de origen, ¿no, Lick? Sí, además esa brecha se va abriendo cada vez más. O sea, Claro. no veo forma en O la que sea, se pueda quiere decir que, recuperar. me estás diciendo que quiere decir que los derechos humanos, aunque estén ahí, primero, no se dan en los países o en el nuestro, si lo quieres llamar así, y aparte de que no se dan, se está haciendo más fuerte el problema. Claro, claro. O sea, por ejemplo, el derecho a la salud que tenemos Caleb, Iram y tu servidor frente al que tienes tú es muy distinto. Sí. O sea, nosotros si O queremos sea, eso, acceder a salud de calidad tenemos que pagarla y a un precio muy alto y tú claro. pues lo tienes garantizado. Eso quiere Exactamente. decir, José, que de aquí, de los que estamos aquí en esta sala, tú eres, por ejemplo, el blanco y nosotros somos los de grupos vulnerables, porque en este caso tenemos más probabilidades nosotros de morir que tú, por ejemplo. Bueno, no sé yo. Yo creo que sí, porque de hecho, por el Aunque tema de no, salud, no, es que aunque la salud te garantice, dependiendo de las situaciones, cómo se te mira, dé. La salud en España se ve mucho mejor desde el momento en que te vemos llenito y lleno de- Hay abundancia ya. Por ejemplo, ve a Hamlet, delgadito, así como que No quede ese eso. es- Hay paella, hay paella. entre se le incendia el edificio y sale corriendo por los temblores. Bueno, hay muchas cosas. Hamlet, hoy hay un tema que se está haciendo, bueno, es lógico, que nos va a traer desde el momento en que salgan las primeras vacunas ya directamente. Ahorita están en fase de prueba en varios países. México creo que también está elaborando su propia vacuna, que bueno, hay muchas opiniones al respecto, pero el tema de la universalidad de la vacuna, frente a los tratamientos, o más bien frente a los intereses económicos de las farmacéuticas, ¿esto cómo lo ves tú? ¿Cómo se va a dar esta parte en tema de derechos humanos? Fíjate que en la investigación científica necesita tener el impulso siempre de el beneficio económico. Es el incentivo. Esos son casos, por ejemplo, que estuvimos analizando mucho en Berkeley, en propiedad intelectual, en la clase de propiedad intelectual. Y la realidad es que existen muy pocos incentivos para la industria farmacéutica. Si alguno de nosotros cuatro fuera científico, bueno, no sé si alguno de ustedes tres lo sea, pero yo no. Creo que Caleb. Si se pusiera a José es desarrollar científico. Yo soy es todólogo. científico. Ahí está, con eso. El incentivo para desarrollar la vacuna tal vez sería obtener un premio Nobel o pasar a la historia como el científico que descubrió la vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y ese sería un incentivo personal. Pero el incentivo económico, pues es muy, muy fuerte. Mayor. Y sin ese incentivo, la verdad es que no caminaría la industria farmacéutica. O sea, no habría esos niveles de inversión para poder desarrollarla. En casos excepcionales como este, si los gobiernos destinaran enormes cantidades de dinero para el desarrollo de la vacuna y no para la adquisición de la vacuna, el incentivo sería distinto. Pero independientemente de esa parte, en todas las leyes, en la ley de propiedad intelectual de Estados Unidos, en la de México y de muchos otros países, hay una excepción a ese derecho a las regalías por el trabajo y por las invenciones. Y uno de ellos es la salud, pero en un nivel macro como este. O sea, cuando es una cuestión de la que depende la vida,
los gobiernos estarían facultados para copiar la fórmula y desarrollar su propio producto sin pagarle regalías a la industria. Creo, he escuchado que la industria farmacéutica, por el nivel de demanda que va a haber, pues se necesitan 8,000 millones de vacunas, o pon tú 5,000 para vacunar a la mayor parte. Eso permite que el precio sea más bajo, y creo que lo van a dar a un precio bajo, pero pues los gobiernos son los que van a terminar por pagarlo, y eso significa que nosotros vamos a pagar la vacuna a través de nuestros impuestos. Pero en Tepito la puedes encontrar más barata, ¿no? De hecho, ya Seguramente va a está. Ah, bueno, yo no sabía eso, pero ya Oye, ya mira, debe de estar. aquí en España, ahorita se está batallando porque se dice que hay pocos científicos, que hay pocos farmacéuticos, que hay poca gente investigadora. Y es que la hay. O sea, hay jóvenes españoles con mucha educación en ese aspecto, ¿verdad? En ese ramo de la investigación. Pero ¿sabes qué? Que hubo una temporada en unos años en que se le llamó fuga de cerebros, porque Sí. España no quería invertir en investigación, en ¿cómo se dice?, reformar nuevas tecnologías, todo eso, y la gente joven que estudió todo eso se tuvo que ir a Alemania, se tuvo que ir a Dinamarca, se tuvo que ir a Francia, a donde sí estaban las verdaderas inversiones. Y ve la comparación, a menos desde aquí, desde el punto de vista español, ve la comparación de Alemania, cómo está llevando la pandemia, y ve cómo está España. Es que España está visto como el tercer mundo de Europa. Wow. O sea, ¿es el México de Europa? No, el México no. Más para abajo, más para abajo. Más, okay. Oye, antes de continuar, permítanme dejarles unos saludos, Okay. ¿verdad? Para que rápido podamos seguir con el tema. Desde Alaska, Joab Cano nos manda saludos. Isaías Campos, desde Phoenix, Arizona. El Paso, Texas, Cintia Carrillo. Luis Alfaro, saludos del antiguo norte querido amigo, dice. A ver, ¿qué más? Quintana Roo. Sara Pozo, saludos y felicidades. Hay una persona aquí que me llama la atención, que creo que ustedes conocerán, Ateneo HP, saludos desde Los Ángeles. Saludos. ¿Verdad? Bien, excelente, ¿verdad? Y hay gente que nos está mandando saludos desde Cancún. Les está gustando mucho lo que se está hablando desde hermosa provincia, Bello Colombia. No es lo mismo pasarte la cuarentena en Guadalajara que en Cancún, mano. No, totalmente. Bueno, esos son los saludos. Adelante, seguimos. Ok, bueno, quiero hacer nada más un pequeño, ahora sí que corte comercial. Este detallito que le puse hoy aquí a la parte de atrás fue un obsequio de la doctora Sara Pozos de Fego Company. Así que, pues, muchísimas gracias, Sara. Y a todos. Estamos esperando el nuestro. Y también les voy a decir una cosa de mi asiento. Hoy estoy probando este café. Este café nos llegó hace 3-4 días desde Cozoatlán, Veracruz. ¿Conoces esa parte de Hamlet? No, nunca he ido a Cozoatlán. Bueno, pues el productor de este café apenas va iniciando y nos mandó la prueba. Aquí les muestro, se llama Café Siloé. Así que pues es amigo de la comunidad, está iniciando en la producción de café, nos mandó un poco de café para probarlo y es lo que estamos ahorita consumiendo. Así que... Nani, ¿es Cozautlán? ¿Es ese o cómo se escribe? Cozautlán. Sí, ¿verdad? Cozautlán de Carvajal. Ok. Ok. Así que, pues bueno, estamos probando las primeras cosechas. ¿Cómo se llama? Que probarlo. Se llama mucho éxito. Café Siloé. Mucho éxito, les damos mucho éxito. A Café Siloé. Y va a crecer, sin duda. Desde que ahorita que empezamos el programa y que empezaste a tomar, veo que se te parpadea el ojo. ¿Estás bien? un poquito fuerte el café nomás. Ok. Hamlet, bueno, déjame antes de que otra cosa pase, quiero seguir dándole lectura a parte de tu desarrollo académico, y es que el maestro Hamlet García también es especialista en derechos humanos a través de la Universidad de Castilla-La Mancha, Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, generación 2017.
También es especialista en Derecho de Amparo, Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Curso de especialización en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo en Universidad de Salamanca, en España, 2020, fase presencial acreditada. Es maestro en Derecho Procesal Constitucional, Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, y es alumno de la maestría en Derecho con especialidad en Tecnología en la Universidad de California. Háblanos un poquito de tu trayectoria académica, Hamlet, que la verdad es que es impresionante. No, te agradezco mucho. Bueno, desde que estaba en la carrera, la verdad es que me gustó mucho el derecho público y en especial los derechos humanos, el derecho electoral y el derecho constitucional. Y pues se fueron dando las oportunidades de ingresar en estas escuelas. Hasta 2015, la verdad es que yo no tenía muchas aspiraciones de seguir con mi preparación académica, pero pues en un congreso de la Asociación de Profesionales y Empresarios tuvimos una invitación muy especial a seguirnos preparando, y ahí fue pues donde tomé la decisión de seguir adelante. Por ejemplo, en los casos de la especialidad de la Comisión Nacional con la Universidad de Castilla, se dio porque una persona, una abogada de la comunidad, ya había tomado esa especialidad y me la recomendó, me dijo que estaba muy buena. También se las recomiendo, además, porque tiene una modalidad que está interesante para todos los que trabajan. No necesitas estar en la Ciudad de México, simplemente una semana al mes te vienes a clases y pues puedes pedir permiso en tu trabajo y regresas otra vez y al otro mes te vienes otra semana intensiva y así estás caminando. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Panamericana, me preocupaba un poco el tema de confesional, porque pues, es una escuela del Opus Dei, pero pues también he tenido muy buenas amistades de esa escuela y me la recomendaron. También les recomiendo esa especialidad en amparo. Ahí dan clases ministros de la Corte, magistrados de circuito y demás. Entonces, la verdad es que es un muy buen claustro. Y a pesar de que es una escuela confesional, pues yo se los digo aquí, nunca recibí ninguna coerción, ni mucho menos en ese aspecto. Fueron muy respetuosos de los derechos humanos, no hubo discriminación, entonces la verdad es que creo que fue una buena oportunidad. Ya para el caso de Berkeley, esa parte surgió el año pasado. Yo lo tenía pensado desde 2018, buscar algún posgrado en Estados Unidos, pero el año pasado la verdad es que fue cuando tomé la decisión, más o menos en verano, porque ese programa da acceso a hacer el examen de la barra de abogados de California. O sea, a pesar de que seas extranjero, juntando esos 19 créditos del programa, tú puedes presentar el examen de la barra. Y me llamó mucho la atención la variante de la tecnología, porque todo va hacia allá. Entonces es una rama que en Estados Unidos pues va caminando y en Europa, pero todavía no llega al clímax, y en México pues va iniciando. Así es que esa es más o menos la historia. Creí que iba a decir que iba para abajo. Es tremendo. Muchas felicidades, Hamlet. Oye, tocaste ahorita un tema muy importante que lo quiero tomar así como un pequeño paréntesis. El tema de la barra de abogados en Estados Unidos, para los que no han o creen que a lo mejor es como en otros países, de que a través de tu licencia o tu cédula profesional en México puedes litigar en toda la República. No. En Estados Unidos no es así, ¿verdad, Hamlet? Es decir, cada estado tienes que pasar por un proceso y tener tu licencia de ese estado, ¿no? Sí, de hecho, muchos estados no permiten que los abogados extranjeros ejerzan. Los más importantes sí, por ejemplo, Nueva York lo permite, California lo permite, Illinois lo permite, que son como, pues, centros globales, ¿no? La verdad es que vive gente de todo el mundo y entonces están como muy abiertos a ese aspecto. Y solamente, como bien lo comentas, esta maestría abriría el derecho a hacer el examen en California, no en los demás estados. Excelente. Esa es la meta para 2023. Actualmente estás estudiando.
Sí, o sea, te explico un poco. El primer módulo, el introductorio, que era Fundamentos de Derecho Americano y Propiedad Intelectual, ese se da de por sí online para que no llegues en cero. Y ya los siguientes cursos eran presenciales. Debido a la pandemia nos dieron dos opciones. La primera era aventarte todo virtual, pero no me gustó mucho la idea, porque además había que pagar lo mismo. Y la otra era diferir para 2021 con la colegiatura congelada. Entonces, casi todos los latinoamericanos y los europeos decidieron diferir. Casi todos los asiáticos y africanos decidieron seguir online. Para nosotros es más cómodo llegar, es más fácil, pues está Sí. cerca. De hecho, a los asiáticos se los pidieron. No van a Sí, llevar o sea, otro virus. ellos ni siquiera podían salir del país, no tenían cómo. No, Mis compañeros chinos y de Hong Kong y de otros lugares, pues ellos dijeron, no, de por sí vamos a estar aquí metidos un buen rato, de una vez vámonos claro. online. Sí. Ok, excelente. Bueno, para seguir continuando con el tema que nos estamos abordando con el maestro Hamlet García, quiero recordarles que si tienen algún comentario referente a lo platicado, lo que estamos platicando, vamos a entrar a un tema muy interesante, muy delicado también, que se vive sobre todo, pues obviamente en este país, en todos lugares también, pero en este país es muy recalcitrante esta parte. Déjanos tu comentario y no olvides ponernos tu hashtag, la cafetería, y tu comentario referente o tu pregunta dirigida al maestro Hamlet. Maestro, por ejemplo, el tema del pensamiento y creencias para minorías. Estamos pasando por una situación en México en donde estaba leyendo algunas noticias de algunos ya actos pasados. Por ejemplo, más en el sur se da, cuando desalojan a un grupo de evangélicos de pueblos, incendian sus casas, incluso hay lugares en que incluso les quitan la vida a estas personas que profesan una creencia diferente a la mayoría. ¿Esto cómo se da en el tema de derechos humanos, Hamlet? Pues mira, ya platicamos más o menos de la estructura y de cómo se concibió en 1948 por la Asamblea de Naciones Unidas. Y te diría que a partir de ahí los derechos humanos van bajando hacia las constituciones. En el caso de México, pues ya muchos estaban desde 1917. Fue una constitución muy avanzada para su tiempo, impulsada también por el legado del presidente Juárez y de los liberales en la Constitución del 57, que fueron muy valientes en establecer la libertad de creencias. Y los debates del 17 son buenísimos. O sea, la forma en la que los legisladores que estaban en el grupo de Carranza defendieron la libertad de culto, pues fue heroica, porque siempre hay presiones. O sea, el error está en pensar que los derechos ya son definitivos, que no nos los pueden quitar, que no nos pueden privar de ellos. La verdad es que siempre hay resistencias, siempre hay una lucha, siempre hay una batalla, y eso continúa. En el caso de lo que se vive en el sur, con el desplazamiento de las comunidades por motivos religiosos, va relacionado con lo que te comentaba de la interseccionalidad. O sea, son personas que viven en condición muchas veces de pobreza, muchas veces con raíces indígenas, que además pertenecen a una minoría religiosa, y entonces se presta más para los abusos. El mecanismo más adecuado para defender derechos humanos es el juicio de amparo, cuando el acto viene de una autoridad. El problema con el juicio de amparo es que es un juicio muy técnico. Es un juicio que solamente se lleva ante los juzgados federales, aunque hay un artículo en la ley de amparo que dice que los jueces locales deberían de apoyar en el caso de que no haya juez federal en su lugar. Pero te pongo un ejemplo muy claro. En Oaxaca solamente hay jueces federales en 2 lugares, en la capital y en Salina Cruz. En Jalisco, todos los jueces federales están en la zona metropolitana de Guadalajara. No hay juez federal en Ciudad Guzmán, no hay juez federal en Puerto Vallarta, imagínate que es una ciudad súper importante. No hay juez federal en Tepatitlán. Entonces, la realidad es que es un juicio que es adecuado y que funciona, pero para las élites, para un segmento de la población que puede pagar un abogado que le tramite un amparo.
Además, con esta barrera geográfica y de acceso, que no te vas a encontrar jueces federales en todos los lugares, y que al ser muy técnico, muchos de esos juicios terminan en desechamientos prematuros. Muchas sentencias, yo te diría que el 30 o 40% de las sentencias son de sobreseimiento. Eso significa que el juez ni siquiera entra a estudiar el fondo del asunto. Esos son los mecanismos jurisdiccionales de defensa de derechos humanos. Hay otros que son los no jurisdiccionales, donde ya tienes a las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, que son muy valiosas en los casos en que no tienes acceso al juicio de amparo, o en los casos en que hay mucha urgencia, porque las comisiones a veces caminan muy, muy rápido. Aquí, por cierto, pues le mando un saludo también no sé si esté viendo, yo creo que no lo está viendo porque debe estar trabajando, pero a la abogada Sara Muñoz, que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Es visitadora, tengo entendido, ¿no? Sí, correcto. Y pues su intervención ha sido muy valiosa para defender estos derechos que comentas de la libertad de creencias. Oye, Hamlet, para que nuestra audiencia tenga más conocimiento referente a este tema, es decir, viene un tema muy delicado en lo que concierne el tema de educación, tema de COVID y tema de minoría religiosa, por así decirlo, que es el regreso a clases. Si de por sí ya se veía cierta discriminación hacia niños, niñas, incluso adolescentes que sufrieron este tipo de abusos o este tipo de violación a sus derechos por ser o por profesar una religión distinta, ¿cuáles son los pasos que tienen que seguir es decir, no podemos permitir o no se puede permitir a las personas que nos están escuchando que una vez que se han violentado nuestros derechos, simplemente guardar silencio y ya? Como tú bien lo dijiste, existen mecanismos, existen pasos a seguir, que de verdad es pesado, pero creo que es importante que la gente sepa qué hacer ante un agravio, ante una violación a sus derechos humanos, cómo presentar alguna queja, en dónde se presenta y cuáles son los tips que tú recomiendas como especialistas en derechos humanos para poder hacer valer tus derechos. Mira, ya muchas de las comisiones estatales tienen en sus páginas de internet formatos preestablecidos para presentar una queja. Lo primero que les recomendaría es el diálogo. Por ejemplo, si un director de escuela quiere obligar a un niño que tiene las creencias, él y su familia, porque los dos tienen ese derecho, tanto el libre desarrollo de la personalidad del niño, que diga yo creo en esto, como de su familia, que sean incompatibles, por ejemplo, con cuestiones como el Día de Muertos, que ya viene, o las pastorelas en diciembre. Lo primero es el diálogo, y creo que pueden platicar con el maestro, pueden platicar con el director, les pueden presentar un escrito muy sencillo donde diga, pues, soy el padre de familia tal, mi niño tiene tal edad y va en tal año, y nosotros no participamos en esto y esto por una cuestión de convicción religiosa. Estamos en toda la disposición de colaborar con todas las labores cívicas, como pues los honores a la bandera, a la patria, todo lo demás que tiene que ver con el cumplimiento de estos deberes, incluso con el trabajo comunitario en las escuelas, pero no con aportaciones económicas o en especie para estas festividades. Entonces yo diría, primero el diálogo. Segundo, aquí fue muy valiosa la intervención del senador Israel Zamora y en este momento pues, creo que es digno de reconocimiento porque el año pasado él impulsó un punto de acuerdo que fue aprobado por el Senado, dirigido a la Secretaría de Educación, precisamente para que no se discriminara a los niños por la participación en estas festividades que son ajenas a sus creencias religiosas. Entonces ya está ese precedente que viene del Senado. A través de la oficina del senador seguramente pues, se les puede proporcionar una copia de ese punto de acuerdo por correo electrónico, para que ellos incluso lo lleven con los directores de sus escuelas y le digan, mira, el Senado ya aprobó esto y nosotros estamos en ese sentido. Ya si ninguna de esas funciona, pues ya acercarse al capítulo de APEM en sus estados,
que tiene ahí un colegio de ciencias jurídicas, Excelente. y ellos los pueden orientar para la presentación de las quejas. Hay modelos, ellos ya tienen el conocimiento. Mismo problema, normalmente las comisiones de derechos humanos están en las capitales de los estados o en las ciudades principales, pero a través de APEM pues se pueden auxiliar para que se presenten estos escritos y poder apoyarlos. Ok, tengo un saludo Excelente. Sí. de Israel García Íñiguez. Saludos a todos mis amigos de la cafetería, Irán, José y Caleb. Muy ilustrativo el tema y el invitado un plus. Así es que, y dice, saludos a mi amigo Hamlet Almaguer. Me gustaría saber su opinión si hace falta una ley que reglamente la laicidad como complemento a la garantía de la libertad religiosa. Ok, pues un saludo a Israel, doctor en Derecho Constitucional. Sí. Fíjense que el caso de Israel es ilustrativo. Durante muchos años, miembros de la comunidad fueron discriminados por no tener el nivel educativo o profesional para desempeñar ciertos cargos públicos. En el 2015 o 16, no me acuerdo ahorita el año, hubo un concurso de oposición en el Congreso del Estado. Es correcto. Para elegir al auditor superior. Y el mejor examen de conocimientos, el mejor ensayo, la mejor entrevista, el mejor currículum, la mejor experiencia profesional, era la de Israel. Me parece que él sacó casi el 10 perfecto en todos los rubros, porque es un examen que se compone de varios elementos. Y pues de todas maneras el Congreso no lo eligió. Me parece contradictorio porque en teoría esos exámenes son para que queden los mejores, ¿no? En esos cargos. Pero bueno, a eso nos seguimos enfrentando. Sobre la ley de laicidad, sí es una buena idea. Tendría que ir en conjunto con la ley de responsabilidades de servidores públicos. Aquí hay unos conceptos que son medio técnicos y demás, pero digamos que hay dos vías. Los derechos humanos pues están establecidos, pero no viven solamente por su letra, aunque deberían. Entonces hay garantías que se llaman primarias y garantías secundarias. La garantía primaria se supone debería ser el respeto por parte de todas las autoridades. Y en ese sentido, si las autoridades respetan el Estado laico, no tendría que haber una ley de laicidad que los obligara a respetarlo, ya está en la Constitución. Exacto. Lamentablemente, como muchas veces no lo hacen, tiene que haber una garantía que se llama secundaria. La garantía secundaria es el proceso, el mecanismo para salvaguardar el derecho y la garantía primaria. Esto en términos llanos significa que si una autoridad no respeta la laicidad, debería de haber una ley que estableciera un mecanismo de sanción para quien no la respete. Y creo que ese es el punto más importante para esa ley que propone Israel, sería muy valiosa. Excelente. Hamlet, una pregunta, o sea, personal, ¿no? Por ejemplo, Sí. Si hablamos un poco de la educación, se está dando una situación aquí en España de que el gobierno dice, mira, por ley, ahora que se ha reabierto todo ya y que la curva de la pandemia va para arriba otra vez, el gobierno dice, mira, tienes que traer a tu hijo a la escuela, es obligatorio, no hay otra opción. O sea, deliberadamente dicen, no tienes otra opción, tienes que llevarlos. Hay muchos padres que están ahorita con crisis de ansiedad, porque vamos a decir el gobierno, ¿no? Ya advirtió que los casos los va a pasar a la fiscalía, o sea, es algo ya elevado, ¿no? Fuerte. Aquí hablando a nivel internacional, se podía introducir derechos humanos en ese aspecto si el padre quisiera no exponer a su hijo en su salud. Fíjate que ese es un punto muy importante. Los sistemas, como lo comentábamos, están establecidos con los mecanismos jurisdiccionales, que serían los jueces de amparo aquí en México, y los no jurisdiccionales, que serían las comisiones. Después del juez de amparo, pues hay un tribunal colegiado de circuito y luego una Suprema Corte. Les quiero decir que normalmente los jueces de las Cortes Supremas defienden y protegen los derechos humanos. Okay. Pero los jueces inferiores no tanto.
En parte por la carga de trabajo que tienen y por otras cuestiones, ellos siempre buscan cómo deshacerse de la mayor cantidad de asuntos. Entonces, llegar con un caso hasta arriba es bien, bien, bien complicado. Esto te lo digo por lo siguiente. Para que tú fueras a un tribunal internacional, que sería la Corte Europea de Derechos Humanos, necesitarías pasar por el juez de primera instancia y luego en España, pues debe de haber un juez de casación, que es la segunda. Después tendría que venir la Suprema Corte de España. No sé si haya Supremas Cortes en las autonomías, porque si es el caso, tendrías que pasar por la Suprema Corte de la autonomía. En Alemania, por ejemplo, cada estado tiene una Suprema Corte. Y después de terminar con todo eso, tú puedes ir directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos. Eso es algo en lo que también, José, tienes más derechos que nosotros. Otra vez demuestras tu superioridad. Gracias por hacerlo, al menos esta vez con ternura. Sí. En el Pues caso sí, de América, la situación es bien, bien distinta. O sea, la regulación de la Corte Interamericana está en la Convención Americana de Derechos Humanos, hay un catálogo de derechos y luego viene en un segundo capítulo la regulación del funcionamiento de los procedimientos ante la Corte. Entonces tú tendrías que pasar aquí por un juicio de amparo, un tribunal colegiado, la Suprema Corte, y cuando agotes todos los recursos, tú no puedes ir directamente a la Corte Interamericana. Tendrías que ir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pedirle que presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. invitarle unos taquitos, ¿no? Para que te haga el paro. Sí, pero imagínate que hay casos que llegan a la Corte Interamericana después de 10, 12 o 15 años de que se sufrió la violación. Wow. En el caso de Europa es más veloz, es rápido y muchas veces la Corte Europea termina por defender. Hay un caso muy, muy emblemático de Europa, que es el caso del crucifijo. En un estado, no me acuerdo si era Baviera o cuál otro, en Alemania, hay un crucifijo dentro de un salón de clases de una escuela pública. Supongamos que la clase tiene 40 niños. Hay 2 hermanitos cuya familia es agnóstica, ellos no creen. Y entonces presentan una solicitud al director para que retire el crucifijo, le contestan que no, se va al juez de primera instancia, le contesta que no, se va al tribunal de casación, le contestan que no, se va a la Suprema Corte de su estado, le contestan que no, y sube a la Suprema Corte de Alemania. Y entonces hacen una argumentación, la verdad es que muy buena, y empiezan a sacar toda la historia de la cruz, de dónde viene. Y la Suprema Corte de Alemania avala la argumentación, la interpretación de que la cruz no solamente es un símbolo religioso, sino un símbolo de conquista y de subyugación. Wow. Entonces, determina que si los niños consideran que esa cruz es un símbolo de opresión hacia lo que ellos creen, no debe de estar ahí. Y hace una distinción, dice, la cruz puede estar si en un salón de clases el 100% de los niños son católicos y el 100% de los papás están de acuerdo. Pero si hay un solo niño y un solo papá que no lo es, no puede estar. Porque en un estado constitucional, en un estado democrático y constitucional de derecho, cuando hay que ponderar, o sea, cuando hay que pesar los derechos de un lado y del otro, tiene más peso el derecho de la minoría. Okay. Porque si no, te someterías a algo que se llama la tiranía de las mayorías. O sea, si los derechos estuvieran sujetos al arbitrio del pueblo en cuanto a una votación o a un aspecto democrático, ajá, pues la mayoría siempre le pasaría por encima a la... Sí, lo pisotaría. Sí. Exactamente. Creo que ese sería el único caso en donde lo democrático no es conveniente, ¿no? Donde lo democrático no es válido, o sea, no es aplicable a los derechos humanos. Eso hay un autor que se llama Luis Prieto Sanchís, creo que es español, no me acuerdo si es español, y él habla del coto vedado, es un concepto que crea, y dice, ni el Estado, ni la mayoría puede pasar por encima de este núcleo de los derechos humanos. Entonces, en el caso que me preguntas de España, habría que recorrer todo ese proceso. Estamos hablando que
tienes que empezar ahorita para que salga más o menos la resolución cuando tus hijos estén acabando la universidad. Oye, pero si la gente se hace el camino de Santiago desde Francia hasta la Galicia, ¿por qué no me voy a hacer yo ese camino? No, Oyes, yo lo hago, hombre. oyes, José, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, bueno, Karen Alfaro nos dice, Ok. ¿algún libro que recomiende leer sobre los derechos humanos y el derecho en general? Sí, claro. Bueno, depende qué aspecto ¿Cuáles son los 3 libros que marcaron tu vida? Esa está buena. Me voy a quedar así como Peña Nieto. Oye, aquí nos vamos a quedar con el programa. No, mira, hay un libro que se llama La ciudad antigua, Ajá. de Coulanges, que habla de la fundación de Roma y de cómo eran las cuestiones. De la silla esta del águila, ¿cómo No. se llama? Ese es uno. Otro se llama La Catedral del Mar, que es de Ildefonso Falcones. Ya tienen unos años, debe tener unos 10, 12 años. Ajá. Y ese libro, fíjate, indirectamente habla de los derechos humanos. Es de España, por cierto. Perfecto. Pasando bueno. la Edad Media, pues las ciudades tenían derechos distintos a los feudos, ¿no? Y también los ciudadanos que vivían en ellas. Entonces narra la historia de cómo una persona, un joven que nace en un feudo, intenta llegar a Barcelona para ser libre y tener el mismo nivel de derechos humanos. Entonces ese está muy, muy interesante. Ok, padrísimo. Ya, en términos jurídicos, por lo que preguntó, creo que el mejor libro es Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Ese es el libro fundacional, digamos, para todos los que están interesados en los aspectos jurídicos. Ok. Excelente. Bueno, saludos de José Bermúdez, manda saludos, dice muy interesante el tema. Los escucho tomando mi cafecito. ¿Qué pues? Saludos. Excelente. Javlet, entramos a un punto muy espinoso, sí. pero que es importante tocarlo, no podemos dejarlo por un lado. Los derechos de las personas sujetas a un proceso. El tema de la presunción de inocencia. Platícanos referente a este tema, Javlet. Bueno, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal, pues está establecido este derecho a tener un juicio justo con todas las garantías procesales. En el caso de la Constitución de Estados Unidos está establecido desde la 4ª, 6ª y 16ª enmienda, interpretadas en conjunto. Y es un aspecto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Creo que lamentablemente las personas que estaban sujetas a proceso tenían más derechos y una defensa más adecuada en el pasado de lo que lo tienen ahora. Wow. Y te enfrentas a esta cuestión que tocábamos hace algunos momentos. O sea, un caso que está ante las cortes penales o criminales no puede quedar al arbitrio de la mayoría. O sea, la presión mediática o incluso la presión popular, que hicieran una encuesta y dijeran, ¿usted qué opina? ¿Inocente o culpable? Esa parte no debe de existir, no tendría por qué influir, pero vemos que cada vez más, pues lamentablemente se está ocasionando. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pues hay una serie de precedentes que se han ido construyendo desde hace más de 2 siglos, precisamente para salvaguardar estos derechos. Como les comentaba, la mayor parte de ellos pues, son dictados por la Suprema Corte norteamericana. Una jueza de la Suprema Corte acaba de fallecer, Ruth Bader, la semana pasada. Ella, por ejemplo, era judía, defendió, ¿no? Creo que era de descendencia judía, sí. Que por cierto defendió, por ejemplo, en el último caso que tengo conocimiento que le tocó participar, que era Barr versus Lee, que es un caso que se decidió el 14 de julio, en el que la Suprema Corte por 5 votos contra 4 avaló la pena de muerte en Estados Unidos. Wow. La jueza Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Ginsburg, sí, claro. Ella era liberal,
pero también hay jueces conservadores que han defendido mucho el debido proceso y los derechos humanos. Ella, por ejemplo, tenía mucho pique, se peleaba con un juez que se llamaba Antonin Scalia, y él, por ejemplo, en el derecho que tienes a ser confrontado con testigos que te acusan, a pesar de él ser un conservador, siempre dijo, ese derecho está establecido en la Constitución, ese derecho no está sujeto a interpretación, ese derecho debe de garantizarse en todos los casos, independientemente de la materia. Y lo mismo, pues acá en México y en Europa hay tensiones muy fuertes contra la presunción de inocencia por los medios de comunicación y otros grupos de interés que siempre están como insistiendo en esa parte, y que tiene pues un momento de crisis a nivel internacional. Yo que es lo que creo que lo que debe de privar en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, es la Constitución. ¿Y qué dicen las constituciones? Que la presunción de inocencia debe de garantizarse. En eso estamos. Y es que precisamente, Hamlet, y aquí es donde quiero presentar, llegamos al momento de presentar la sección. Inauguramos sección, Caleb, José. Vamos creciendo. La cafetería presenta su primer cápsula de esta sección, y qué mejor que con ya el currículum que nos dio y con la historia académica que nos dio Hamlet acerca del doctor Israel García Íñiguez. Inauguramos nuestra sección Entre Líneas. Es un espacio de opinión y de análisis a través de académicos y a través de personas especialistas en las materias de diferentes temas, y en esta ocasión tenemos la primer cápsula de Entre Líneas. Así que, bueno, vamos a presentarles esta sección y en un momento regresamos para comentarla, si les parece. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos mis amigos de la cafetería. Es un placer estar con ustedes. En esta breve cápsula vamos a hablar sobre uno de los principios constitucionales más importantes en la vida de cualquier país que se ostente como un Estado de Derecho. Es decir, aquel país que defiende la idea de que en su territorio todos actúan con respeto a la legalidad o con respeto a las leyes. Este es el principio conocido como presunción de inocencia. Este principio está constituido en el apartado B, fracción primera del artículo 20 de nuestra Constitución, y entre otras cosas, dispone que la carga de la prueba en un proceso penal es del acusador. Esto quiere decir que en un juicio de carácter penal, el acusado en ningún momento debe dársele el trato de culpable o como que es él quien debe de probar su inocencia. Pues su inocencia en ninguna parte del proceso debe ponerse en duda. La acusación no es sinónimo de culpabilidad y el principio de presunción de inocencia establece que es un derecho del sujeto a un proceso penal o imputado a que en todas las etapas del proceso se le considere inocente. En otras palabras, el acusado se presume inocente hasta que no sea determinada su culpabilidad por una autoridad competente, ya sea juez o jurado, dependiendo del país, por medio de un proceso judicial que cumpla con las formalidades del debido proceso, es decir, que se lleve a cabo de una manera justa, en donde aquellos que vayan a determinar la culpabilidad no sean contaminados de una forma que el proceso nunca llegue a una verdad jurídica y nunca haya realmente justicia, o se busque de alguna otra forma, cuando no hay esta justicia, un linchamiento. En otras palabras, el principio de presunción de inocencia me dice que se presume inocente toda persona hasta que no sea determinada su culpabilidad por esta autoridad competente y hasta sentencia firme, es decir, que no haya otra instancia que el acusado pueda solicitar para efectos de que se compruebe su inocencia. En palabras más claras, el acusado es inocente hasta que sea dictaminada su responsabilidad por los hechos que le acusan por un juez o jurado después de un proceso judicial justo y en donde se compruebe sin lugar a dudas su culpabilidad o, en otras palabras, más allá de la duda razonable. La presunción de inocencia es de alguna forma un reflejo práctico de otro principio general de derecho que es llamado in dubio pro reo, que quiere decir ante la duda, el juzgador debe favorecer al reo.
Sin embargo, la duda es otro de los conceptos que debemos platicar. La duda no se refiere en este caso a aquella incertidumbre psicológica interna que puede tener el juzgador o que a partir de su intuición genera, sino a un conjunto de razonamientos que pueden ser expuestos, probados y explicados de forma racional y objetiva por el juzgador. Es decir, aquella duda debe ser generada por las pruebas presentadas por la defensa en descargo del imputado o del acusado, que generan una incertidumbre racional en el juzgador sobre la culpabilidad del acusado. Es decir, sobre la verdad de la hipótesis que maneja la Fiscalía o el Ministerio Público. Podemos decir que la duda razonable en sí es una incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis del fiscal que pone en duda la culpabilidad del acusado. Esto es hasta el día de hoy lo que vamos a platicar. Un saludo muy grande a todos los miembros de ese programa tan bonito que es La Cafetería. Hasta luego, pásenla bien. Bueno, pues ahí tienen la sección de la opinión, en este caso del doctor en Derecho Constitucional, Israel García Íñiguez, hablando de la presunción de inocencia. ¿Cómo ves, Hamlet? Súper ilustrativo, la verdad. Le dio al clavo, fue directo al punto y tal como lo dice el doctor, así funciona el principio de presunción de inocencia, que les quiero decir, me parece que en Europa todavía está muy, muy vigente. El 99% de las personas que están sujetas a un proceso lo hacen en libertad. Sí. Es muy, muy... son muy escasos, muy excepcional, son muy escasos los casos en los que alguien enfrente un proceso privado de la libertad, y creo que esa parte también es integrante del principio de presunción de inocencia. Es correcto. Caleb. Pues yo quisiera que me dijeras primero, Máster, si estás tomando café, porque no he visto que empines el codo. Aquí ¿no? todo... Ah, ok, sí. Mira, y es de Cuba, ¿no? Es de Cuba. Cubano, chico. Socialismo o muerte, dicen. Café, entonces. En Café, Colombia, entonces. cuando muestran el café, dicen café o plomo. Oye, no, primero también gracias al doctor en Derecho Israel, porque nos aportó esta información valiosísima, y creo que nos abre mucho más el panorama de lo que es tan importante, y que la verdad es que, mira, yo soy abogado, sin embargo, desconozco, siendo abogado, mucho sobre el tema de presunción de inocencia, y creo que esto es un tema que debemos de abundar mucho más. Entonces, y hoy el tema que nos has traído, bastante interesante, Máster, sobre derechos humanos, pero algo esencial. Para las personas que no tienen a lo mejor poco, o que tienen poco o nada que ver con el tema de derechos humanos en su vida, ¿qué es lo que tú recomendarías así como que lo básico y las instancias a las cuales acudir para tener la información correcta y también el cómo actuar? ¿Cuál sería el ABC ahorita para todo el público que nos está viendo, que ha estado, y les agradecemos mucho porque ha estado de principio hasta este momento ahí leales y no se han ido? Nos encantaría que nos compartieras algo así, el ABC para las personas que deben ejercer sus derechos humanos de manera correcta. Sí, le compartí a Iram hace como una hora un documento, es un PDF, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, viene con ilustraciones. Es muy didáctico, lo pueden compartir por esa vía, por correo electrónico o por WhatsApp. Perfecto. Creo que ese es un primer acercamiento que podrían tener con los derechos humanos. El segundo es pues una lectura a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si quieren, no tienen que leer toda. Yo les recomendaría leer más o menos hasta el artículo 35 y después saltarse al final. Oye, Hamlet, o que esperen a que salga tiene la película, ¿no? avanzar unos capítulos de la serie. Por lo menos lean el Pentateuco, mano. Sí. No, fíjate que ahorita de la película las ilustraciones sirven mucho para eso. El otro día estaba revisando un libro que se llama
Historia Mínima de México, que edita el Colegio de México, y en ocasiones pues se une con alguna universidad o con algún gobierno. Esta edición es del 2015. Ajá. Y se unió con el gobierno del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Ciudad de México. Es una versión ilustrada de la Historia Mínima de México. Entonces estaba revisando el capítulo de la Reforma en los tiempos de Juárez, y es algo que yo no sabía. Juárez estuvo preso cuando fue presidente de la República. Estando en funciones, hubo una rebelión que estuvo impulsada, dice el libro, que está escrito por historiadores mexicanos de mucho renombre y que está editado por una institución con mucho prestigio como el Colegio de México. Dice que fue una rebelión que fue impulsada desde el Vaticano y con el apoyo del arzobispo de Puebla y los grupos conservadores. Entonces mencionan que Juárez estuvo preso un rato, algo cercano a un año, y ya después fue liberado y emprendió su lucha por recuperar la República. Pero... ¿Hubo consulta? ¿Perdón? Sí hubo consulta ciudadana. Consulta ciudadana. Pero hay muchos casos de grandes hombres que han estado presos por cuestiones de intereses políticos, económicos y de todo tipo. Y en esto que me preguntas sobre el acercamiento a los derechos humanos, yo creo que es importante conocer lo que tenemos ahora, la Declaración Universal y la Constitución, pero también la historia, porque ahí te das cuenta cómo las cosas han ido caminando a lo largo de los años y de los siglos. Y me llamó mucho la atención esta etapa de Juárez preso. Wow. Oye, Anita, la más bonita pregunta. ¿La Comisión de Derechos Humanos puede intervenir durante un proceso de una persona en donde se esté violentando el derecho a la presunción de inocencia? Sí, si el caso está en México, sí puede emitir recomendaciones. Okay. La comisión no se puede meter en asuntos de carácter laboral y tiene ciertas restricciones en materia penal cuando ya son casos que terminaron, como decía Israel, que son casos que no tienen otra instancia a la cual acudir. Pero cuando está en proceso se utiliza mucho por detenciones indebidas, por restricciones extraordinarias, incluso ya las personas que están en reclusión. Las personas en reclusión no pierden muchos derechos, se suspenden. Hay derechos que se suspenden, como el derecho al voto y otras cuestiones, pero hay derechos que todavía deben de gozar, por ejemplo, la libertad de culto y la libertad de creencias. Las personas que están en reclusión todavía lo podrían ejercer. La libertad de trabajo con ciertas modalidades. Hay lugares, hay centros de reclusión que tienen talleres y otras cuestiones, entonces los derechos están un poquito acotados, pero se deben de poder ejercer. Sí. ¿Tenemos saludos, José? Sí, tenemos varios saludos. Perdón, y antes de que pase saludos, es que me quedó esa pregunta que ahorita te hicieron, Máster. Me gustaría, incluso si se puede ampliar, en casos internacionales, por ejemplo, Europa, yo ya nos ponías un ejemplo, pero por ejemplo Norteamérica, porque muchos de nuestros seguidores y clientes leales de la cafetería, que degustan de este buen café de la cafetería, están en Norteamérica. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Lo mismo que aplica en México? ¿Hay similitudes para Norteamérica? No, los sistemas son distintos. De hecho, a los que están en Estados Unidos les quiero recomendar este libro. Excelente. Mira, te los voy a poner aquí a ver si se alcanza. Ay, papá, es un folletito. Es un folletito. Pegadito. Es derecho criminal, procesal, y quien lo publica es Chemerinsky, que es el decano de la Escuela de Derecho de Berkeley, y trae aquí muchísimos casos. Debe traer como unos 400 o 500 casos, y la verdad es que es un libro que ilustra mucho, pero como les comentaba, ya el sistema judicial pues tiene su propio camino. Las comisiones no tendrían mucha... No han hecho la película, ¿no? Del libro. Hay que esperar la película. Les voy a poner un ejemplo. En los 70s, una persona en Luisiana fue condenada por robo y por secuestro. Era una persona de origen afroamericano.
Y al momento de integrar el jurado, pues hay dos etapas. Digamos que hay una preselección que es muy similar a lo que vivimos aquí en México cuando te toca ser funcionario del INE. En muchos estados te va a llegar una notificación y te van a decir, tú en el 2021 es probable que te llamen para ser jurado. Okay. Entonces digamos que ese es un pool que en los 70 estaba integrado por unas 200 personas, 172 en ese caso que les platico. Y en ese pool había afroamericanos. Pero ya en el jurado final, en el que se determinó con los 12 integrantes, no pasó ningún afroamericano, todos eran anglosajones. Entonces lo sentencian y él acude pues a la Suprema Corte después de agotar todos los casos y la Suprema Corte anula la condena porque el jurado no representaba a la sociedad, no tenía esa pluralidad que debe de tener. Esa parte también es integrante de la presunción de inocencia y del debido proceso. Allá se llama Due Process Clause y hay otra que se llama Equal Protection Clause. Protección de debido proceso, cláusula de igual protección. O sea, no por una distinción que tú tengas en cuanto a tu físico o tus orígenes, debes de contar con menos derechos. Y es lo que estabas comentando, Hamlet. La verdad es que el tema de las redes sociales y el tema de los medios de comunicación han erosionado mucho este tema y han cometido graves crímenes, voy a llamarlo de esa manera, voy a atrever a llamarlo de esa manera, en el cual muchos inocentes son juzgados o son condenados, precisamente muchos movidos por la inclinación de los medios de comunicación. Y en el tema que tú nos estás platicando de esta persona afroamericana, el tema de mover, es decir, llenar de información a un posible jurado, ya inclina la balanza a favor o en contra, y creo que es una parte muy delicada porque, bueno, pues entendemos parte de la historia, incluso series de Netflix, tengo entendido que parte de la justicia americana busca cómo arrancar a Netflix del mercado precisamente por lo mismo, porque a través de varias series muestran y exponen esa parte, ¿no? De la violación. Pero además si me permites añadir algo, Nani, desde hace muchos años, no tengo la precisión del año, pero me parece que por ahí de la época de la década de los 70s, se empiezan en Estados Unidos a televisar. Anteriormente no eran redes sociales, sino solamente la televisión. Se empiezan a televisar los primeros juicios. Entonces, esto de hacerlo mediático, entiendo, va por ahí tu comentario sobre qué grado existe de influir, ¿no?, en la decisión de un jurado. Bueno, la situación, bueno, creo que Hamlet nos va a poder definir un poquito más este tema, pero creo que en la sexta enmienda establece que el acusado tiene el derecho, le asiste el derecho a un juicio de puertas cerradas, precisamente para evitar este tipo de temas. Lo hablamos con temas, por ejemplo, como Guzmán Loera, que está preso en Estados Unidos. En ninguna parte de su juicio sacó una imagen de su rostro o alguna imagen algún video de su proceso como tal, precisamente por este derecho. Tengo entendido que así es, ¿no, Hamlet? Storywords nada más. Mira, lamentablemente las disposiciones que están en la Constitución, te voy a poner un ejemplo de cómo funciona. Todos nosotros hemos jugado pinball, ¿no? Que tienes así la maquinita y tiras de una cadena, un botón, y lo impulsa y ya sale la pelota hasta arriba. Sí. Y cuando está hasta arriba, esa es la Constitución. Y empieza a bajar, y tú no sabes dónde va a caer. Entonces, aunque la Constitución diga muchas cosas, la verdad es que las disposiciones inferiores y lo que establecen los jueces hasta abajo es lo que en realidad mueve las cosas. Entonces, sobre la secrecía o publicidad del juicio, el acusado tiene derecho a que el juicio sea público, pero no como una afrenta hacia él, sino como una garantía de que las cosas dentro del juicio se están haciendo de forma transparente. Correcto. Hay una línea entre que haya publicidad, un principio de publicidad, y que se haga una exhibición. Eso ya es una cosa totalmente distinta. Sí, ya cuando ves al juez con la marca aquí, ¿verdad? En su
Dando Sí, publicidad. sí, sí, claro. Claro. O sea, lo que no hay es un derecho a hacer una exhibición pública, porque entonces ya estás afectando la presunción de inocencia. Y como bien dices, en muchos casos, y lo hemos visto a través de los medios de comunicación, pues lo que hay son caricaturas, ¿no? Sí, Del- storyboards. Ajá. Sí, sí. sí, storyboards de cómo funciona todo, pero no como tal la grabación. Entonces te diría, va a depender de cada juez, los jueces que son sabios, los jueces que son honestos, los jueces que son consecuentes, normalmente toman medidas para proteger a ambas partes y hacerlo de una forma neutral, Justo. de una forma imparcial, como debe de funcionar. Ok. Ok, les leo los saludos, Irán. Sí, por favor, para irnos a las Saludos desde conclusiones. San Diego, California, Ruth Mata, Joel Flores, saludos desde La Manga, Tabasco. Israel García Íñiguez nos dice, es recomendable manga. ver la teoría del garantismo de Luigi Ferraioli. Ferrajoli por el tema de la garantía de los derechos humanos, sobre todo de las minorías. Sí. Luz Male, muy buen tema, saludos a todos los invitados. Joab Almazán, saludos desde Ecuador, excelente programa. Vane Rodríguez, excelente programa, un afectuoso saludo desde San Diego, California, a todos los invitados. Azael Varela Ramírez, un saludo desde Colombia, está muy buenísimo esos puntos, muy buena labor. Bonnie Rosales, saludos a todos, muy buen programa y el invitado. Desde Campeche nos escribe Ana Galván Flores, muy buen tema. Saludos desde Chicago, Isabel de la Rosa. Pensé que iba a decir dolorosa, pero no, dice de la Rosa. Uno nunca Juan sabe. Carlos, Juan Carlos desde Los Ángeles. Felicidades, excelente Ángeles. programa. Los Ángeles y 5 de febrero. Los Ángeles. Juan Almaguer, saludos a todos, qué padre programa. Se aprende y se entretiene uno. Bueno, estos son algunos temas, algunos de los saludos que tenemos por ahora, Irán. Ok, excelente. Pues vamos a las conclusiones porque el tiempo se nos está yendo. Hamlet, tus conclusiones, por favor, del tema. Bueno, pues las conclusiones es que tenemos una tensión y una crisis en materia de derechos humanos que está ahorita exacerbada por la crisis económica y la crisis sanitaria. Como decía Caleb, no es una crisis, son varias. Como decía José y como decías tú también, Irán, la verdad es que ahorita en medio de todo esto, ese nivel del agua baja y entonces ya se ve cómo está ahí todo el desastre, todo el desacomodo que existe. Hay mecanismos para proteger los derechos humanos. Lamentablemente no son inmediatos. Por todo lo que podemos revisar, tanto en este libro que les mostré como en la historia, la verdad es que el mayor profesionalismo suele estar en las cortes de mayor grado, en la Suprema Corte y en las cortes de circuito, no tanto en los niveles inferiores. Y siempre hay una lucha por la defensa de los derechos humanos. Lo primero, pues, es estar enterados. Estos derechos humanos los tenemos por el solo hecho de haber nacido. Nadie nos los está otorgando, nadie nos los está concediendo. Y aquí creo que es la gran debilidad de la teoría de la tolerancia. O sea, cuando se habla de tolerancia, en realidad lo que se está considerando es que hay una mayoría que tiene la atribución o la facultad de dar una concesión graciosa de tolerar a una minoría, como si los derechos del otro estuvieran a su disposición, y no lo es. El gran acierto de la doctrina jurídica, porque eso es, o sea, la verdad es que es una cuestión que yo no he escuchado en otro lugar, es una doctrina muy avanzada, la del respeto absoluto, es precisamente esa, o sea, el derecho del otro no está bajo tu propiedad, bajo tu arbitrio. El derecho del otro está garantizado por una norma, por la Constitución. Y si todos garantizamos esa norma constitucional, entonces, en consecuencia, estamos respetando al otro. Los derechos no se toleran, se respetan. Y les diría, jurídicamente, esa es la mayor enseñanza que he recibido, más allá de lo que leíste de todas estas escuelas a las que he tenido la oportunidad de asistir. Te comentaría que ese es el centro en el que debemos de dar la batalla en estos momentos, pelear por el respeto
absoluto y no por la tolerancia. Esa sería mi conclusión. Excelente, muchas gracias, Hamlet. Caleb. Bueno, pues agradecerte, maestro, por aceptar la invitación y por ilustrarnos con tu conocimiento, compartirnos de él. Y bueno, pues agradecerle a toda la gente que nos estuvo viendo durante el programa. Es muy importante, creo que el mensaje también se puede resumir de esta manera, que los derechos humanos es algo de lo que debemos saber todos, porque primero pues son nuestros, ¿no? Y tenemos que conocer dónde inician, cómo ejercerlos, que creo que es algo muy importante porque tiene que ver con algo que se debe hacer una cultura. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia, su asistencia a la cafetería, y gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. José. Sí, yo quiero agradecer al maestro Hamlet que estuvo con nosotros, la verdad, muy, muy buena aportación. Y me queda muy claro, yo quiero compartir esto, sobre todo hablando del derecho a la educación. Todo el mundo tendría que tener ese derecho, todo el mundo tendría que luchar por educación para precisamente tener los conocimientos de cómo defenderse ante una violación de nuestros derechos, ¿no? Porque hablando de en la antigüedad o años atrás donde no se regía muy bien o que había gente predominante, ¿verdad? El trabajador era explotado literalmente, ¿no? Un salario mínimo ridículo, ¿verdad? Pero porque no tenía o no sabía, ¿verdad? No tenía el conocimiento, ¿verdad? De lo que podía tener él, sus derechos, ¿me entiendes? Y ahora, pues bueno, la gente que se está preparando, la gente que conoce, que se ha metido a estudiar, pues conoce y exige sus derechos, ¿verdad? Ante aquella mayoría que está sobre la gente, sobre la sociedad, y que quieren, ¿verdad? Un poco explotar esa situación. Yo los invito, y también es una meta personal, para que todos nos preparemos, todos estudiemos en todos los aspectos. Veo a Hamlet y digo, pues oye, ¿cuántos años tiene? ¿Y cuánto tiempo le ha tomado estudiar? Porque títulos, digo, ¿a qué horas come este hombre? ¿Me entiendes? Pero yo creo que es placentero haber estudiado eso, y yo creo que nos tendríamos que poner todos una meta para estudiar, para conocer y poder defender los derechos nuestros y de nuestra comunidad. Excelente, pues muchísimas gracias, Caleb, José, y sobre todo Hamlet. Te agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación de estar con nosotros. La verdad es que estamos orgullosos de poder contar con tu amistad y de estos perfiles dentro de nuestra comunidad que no solamente enorgullecen a la comunidad, sino también a las personas que nos representan. Y creo que nos deja esto como una enseñanza, el ser valientes, el ser guerreros, para defender lo que nos corresponde por derecho, por ley, y creo que ejemplo tenemos en hombres honorables que nos han enseñado siempre, lo comentaste tú hace un momento en el ejemplo, Benito Juárez, grandes hombres en la historia que nos han dejado un ejemplo, y que en la actualidad también tenemos grandes hombres que nos han enseñado siempre a buscar defender nuestros derechos de la manera correcta. Y qué bueno que eres especialista en esta materia, porque sin duda te vamos a seguir invitando a este programa, Hamlet. No, pues un privilegio poder haber estado platicando con ustedes un ratito. Un privilegio también contar con su amistad, y esperamos seguir platicando. Un saludo a todas las personas que se conectaron. Les agradecemos mucho por su tiempo, que es el recurso más valioso ilimitado que tenemos, ¿no? Entonces, qué bueno que pudieron estar con nosotros. Les agradecemos. Queremos agradecer, ya para irnos, a todas las personas, amigos, que nos apoyaron en esta semana a través de sus historias de Instagram, historias muy originales, y que nos regalaron un espacio en sus redes sociales para invitar a este programa. Les agradecemos de todo corazón a todos y cada uno de ellos que a través de sus redes sociales nos apoyaron. Deberíamos como que en el futuro pensar en premiar las historias más originales, ¿no? Creo que sí, sería muy buena idea. Habría que pensar cómo pudiéramos hacerlo. A lo mejor le regalamos una vacuna, ¿no? Algo así. Papel higiénico. Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes que nos vieron y nos dejaron su mensaje en todas las partes del mundo donde nos están viendo. Reciban un fuerte abrazo de parte de La Cafetería. Recuerda que esta es La Cafetería, el lugar para adictos al café, donde siempre habrá una mesa libre para disfrutar de una buena charla y un exquisito café. Nos vamos hasta la próxima. Muchas gracias y que descansen.